Hombre atrapado en un pozo durante 6 días lucha por sobrevivir. Los habitantes creen escuchar voces de otro mundo. John Harris, un hombre solitario marcado por un pasado doloroso, enfrenta lo inesperado al aceptar un trabajo en una propiedad aislada. Una caída devastadora lo deja atrapado en un lugar oscuro y sombrío, obligándolo a enfrentarse no solo a su lucha por sobrevivir, sino también a los fantasmas de su propia alma. Mientras el mundo exterior ignora sus gritos, ecos misteriosos comienzan a transformar su historia en algo que nadie podría haber previsto. John Harris, de 47 años, era un hombre con el alma marcada por las cicatrices de 3 matrimonios fallidos. Vivía solo en una casa sencilla, rodeada por una cerca desgastada, en las afueras de un pequeño pueblo en el interior de Texas. Su rutina era meticulosa, casi ritualística, como si cada paso calculado pudiera evitar que el peso de sus recuerdos lo aplastara. Todos los días comenzaban de la misma manera: se levantaba antes del amanecer, preparaba un café negro y se sentaba en el porche con Max, su fiel pastor australiano, que lo observaba atentamente, como si entendiera la soledad de su dueño. Max movía la cola con expectativa mientras John tomaba los primeros sorbos de café, con la mirada fija en el horizonte. Hoy será un buen día, Max. Nos mantendremos ocupados. El trabajo es lo que importa, murmuraba al perro, como quien intenta convencerse a sí mismo. Había aprendido, con los años, que mantener las manos ocupadas era la mejor manera de alejar los pensamientos oscuros. Su oficio de podar árboles era más que un trabajo, o era un escape, una terapia, algo que lo conectaba con la naturaleza y con una sensación de propósito. Los vecinos lo conocían como un hombre callado y reservado, pero admiraban su dedicación. John Harris es de fiar, decían. Si alguien necesitaba podar un árbol o quitar ramas, recurrían a él. A pesar de su apariencia austera, había un aura de dignidad en su postura, algo que inspiraba confianza. Sin embargo, pocos sabían de la batalla interna que libraba a diario. «Te ves un poco desanimado, John», le comentó la dependienta de la cafetería local la mañana anterior. Él respondió con una breve sonrisa y un gesto de cabeza, sin dar más detalles. La verdad era que los días solitarios a veces se acumulaban como nubes pesadas en su mente. Aunque nunca se quejaba, había noches en las que el silencio de su casa se volvía insoportable. En esos momentos, Max era su único consuelo, acostándose a su lado como si dijera: «Estoy aquí». Mientras John revisaba sus herramientas en el pequeño garaje, pensaba en los años que había perdido. «No sirve de nada mirar atrás», murmuró, girando con precisión la hoja de su sierra. Los recuerdos de sus matrimonios fallidos eran como heridas profundas que nunca terminaban de cicatrizar. Se culpaba por no haber sido suficiente, por no haber encontrado la manera de que las cosas funcionaran. Pero en el trabajo, al menos, era perfecto. Cada corte era exacto, cada árbol tratado con el cuidado que merecía. La mañana avanzaba, y el sonido de Max ladrando en el patio lo trajo de vuelta al presente. «Es hora, chico». «Vamos», dijo, recogiendo sus herramientas y colocándolas en la camioneta. Condujo por el camino de tierra mientras el radio tocaba una vieja canción country. El paisaje familiar pasaba por las ventanas, campos secos, cercas de madera y árboles que ya conocía de memoria. A pesar de su apariencia tranquila, una duda constante rondaba sus pensamientos. ¿Estaba destinado a vivir y morir solo, con su perro como único testigo? John sacudió la cabeza, alejando esa idea. «Mientras pueda trepar árboles, aún tengo un propósito», dijo en voz alta, como si reafirmarlo fuera necesario para seguir adelante. Al estacionar su camioneta frente al primer cliente del día, John respiró hondo, ajustó su sombrero de ala ancha y tomó sus herramientas. Max se quedó en el asiento del pasajero, observándolo con ojos atentos y leales. La vida podía no ser perfecta, pero mientras tuviera trabajo, un perro fiel y el cielo abierto sobre su cabeza, podía seguir adelante.
Y eso, por ahora, era suficiente. Esa mañana, el sol asomaba tímidamente en el horizonte, y la radio de la vieja camioneta de John reproducía una melodía suave mientras conducía por un camino poco transitado. El teléfono había sonado la noche anterior, con un cliente pidiendo ayuda urgente en una propiedad rural distante. Necesito que vengas mañana temprano. Los árboles están tomando el control del lugar, había dicho la voz al otro lado de la línea, cargada de preocupación. John aceptó de inmediato. Trabajo era trabajo, al fin y al cabo. El camino hacia la propiedad parecía interminable. Caminos de tierra serpenteaban entre campos secos y arbustos bajos. Max, como siempre, iba al lado de John, con la cabeza apoyada en la ventana abierta, disfrutando del viento. Este lugar parece olvidado por Dios, Max. Vamos a ver qué nos espera, comentó, provocando un leve movimiento de cola del perro. Al llegar, John estacionó la camioneta frente al portón oxidado de una propiedad que parecía abandonada desde hacía años. Los árboles, en efecto, dominaban el terreno. Ramas gruesas y retorcidas se entrelazaban como si disputaran el espacio, y la maleza crecía alta, ocultando lo que podía haber debajo. Esto va a dar trabajo, murmuró mientras abría el portón y entraba, seguido de cerca por Max. El ambiente era opresivo. Las sombras de los árboles creaban una penumbra extraña, y el silencio solo era interrumpido por el sonido de los propios pasos de John. Comenzó a inspeccionar el terreno, identificando los árboles que necesitaban ser podados. Mientras caminaba, sus ojos captaron algo diferente, un viejo pozo de piedra, parcialmente cubierto por maleza y rodeado de tierra suelta. La estructura parecía fuera de lugar, como un fragmento de historia abandonado en medio de la naturaleza salvaje. «Qué belleza extraña», dijo para sí mismo, acercándose al pozo. Max, cauteloso, se detuvo a unos metros y soltó un ladrido bajo, como si intentara alertar a su dueño. «¿Qué pasa, chico?» «Es solo un viejo pozo», respondió John, tratando de tranquilizarlo. Curioso, se inclinó para examinar el interior. El pozo era profundo, con paredes cubiertas de musgo y raíces que descendían como dedos buscando agua. Entrecerró los ojos, tratando de ver el fondo. Parece que no lo han usado en décadas. Fue en ese momento cuando el suelo alrededor del pozo cedió. La caída fue abrupta, y John no tuvo tiempo de reaccionar. Su cuerpo se desplomó casi 5 metros, golpeando contra las ásperas paredes antes de aterrizar en el fondo con un golpe seco. Un grito de dolor escapó de sus labios, resonando en el pozo. «¡Ah, mi pierna, maldita sea!». Intentó moverse, pero un dolor punzante lo paralizó. Su pierna derecha estaba claramente lastimada, quizá fracturada. Max comenzó a ladrar frenéticamente, corriendo de un lado a otro cerca del borde. «Tranquilo, Max, tranquilo», gritó John, más para sí mismo que para el perro. Tanteó los bolsillos con manos temblorosas, encontrando el celular. Cuando encendió la pantalla, su corazón se hundió. Sin señal. «Perfecto, por supuesto que aquí no hay señal», murmuró, con un sarcasmo mezclado con desesperación. El tiempo parecía ralentizarse mientras John intentaba procesar su situación. El dolor en la pierna hacía imposible ponerse de pie, y el ambiente frío y húmedo del pozo empezaba a robarle calor. Miró hacia arriba, viendo el círculo de luz en lo alto, inalcanzable. «Alguien, ayúdeme», gritó, con la voz cargada de desesperación. Solo el silencio le respondió. El ladrido incesante de Max era la única prueba de que no estaba completamente solo. John intentó concentrarse. «Tranquilo. Respira. Vas a salir de aquí». «Alguien aparecerá», dijo en voz alta, como si las palabras pudieran materializar la ayuda que necesitaba. Pero la realidad era implacable.
Estaba herido, atrapado y sin medios para comunicarse. Mientras las horas pasaban, la luz del sol comenzó a desvanecerse, reemplazada por las frías sombras de la noche. Los ladridos de Max se fueron apagando hasta desaparecer por completo. Jon sintió un escalofrío recorrer su espalda, y no solo por el ambiente gélido del pozo. Ahora estaba solo, sin saber si alguien llegaría. Cerró los ojos, tratando de bloquear el miedo creciente. Solo otro mal día, Jon murmuró, intentando convencerse de que sobreviviría a este nuevo desafío. Pero, en el fondo, sabía que la verdadera prueba apenas estaba comenzando. Los días dentro del pozo comenzaron a mezclarse. Para Jon, el tiempo perdió todo significado. La oscuridad total de las noches era reemplazada por la luz tenue filtrada durante el día, pero sin un reloj o referencia, no podía decir cuánto tiempo había pasado desde su caída. El dolor en su pierna, un constante latido punzante, era un recordatorio cruel de su fragilidad. Estaba vivo, pero, ¿a qué costo? Jon despertó en lo que parecía ser el tercer día. Su boca estaba seca como arena, y el estómago vacío era un dolor sordo pero persistente. Al intentar moverse, un grito de dolor escapó de sus labios. Su pierna parecía hinchada, y sabía que, sin atención médica, la situación solo empeoraría. Pero, ¿qué podía hacer? Miró hacia el cielo, hacia el distante círculo de luz en lo alto. Dios, si estás escuchando, podría usar un milagro ahora mismo, dijo con la voz ronca y vacilante. Sus pensamientos volvían frecuentemente hacia Max. Sabía que el perro debía estar cerca, pero incapaz de ayudar. Espero que alguien lo encuentre, murmuró. La idea de Max vagando solo le angustiaba casi tanto como su propia situación. Max era todo lo que tenía. Eres mi compañero, chico, dijo en voz alta, como si el perro pudiera escucharlo. Ese mismo día, Jon encontró un pequeño flujo de agua que goteaba por las paredes del pozo. No estaba limpia, pero era su única oportunidad de sobrevivir. Usó sus manos en forma de cuenco para atrapar el líquido y beber, sintiendo el sabor metálico y terroso. Mejor que nada, se dijo, intentando convencerse. A pesar de todo, el acto de beber le trajo un alivio momentáneo, renovando su determinación. Durante las horas de silencio, los pensamientos de Jon se convirtieron en su mayor compañía y, a veces, en su mayor tormento. Recordó sus matrimonios fallidos, las palabras dichas en discusiones, las puertas cerrándose con fuerza. También recordó la primera vez que sostuvo a Max, un cachorro asustado dentro de una caja de cartón que había encontrado al borde de la carretera. Al menos hice algo bien, pensó, aferrándose a un momento positivo. Mientras tanto, en la superficie, comenzaron a suceder cosas extrañas. Habitantes de la zona rural, que solían evitar la propiedad abandonada, empezaron a reportar sonidos extraños. Es como un lamento, o tal vez un fantasma, dijo una mujer en la tienda del pueblo. Otros decían escuchar ladridos distantes, pero cuando buscaban el origen, no encontraban nada. El miedo empezó a extenderse. Jon, sin embargo, no sabía nada de esto. Solo sabía que sus gritos de ayuda parecían desaparecer en la nada. A medida que el hambre aumentaba, comenzó a dudar de sí mismo. ¿Es así como termina?, pensaba. Pero siempre que los pensamientos más oscuros lo asediaban, algo dentro de él lo empujaba a luchar. Si sobrevivía a 3 matrimonios, esto es un juego de niños, dijo en tono sarcástico, intentando añadir un toque de ligereza a su situación. En un momento de inspiración, empezó a buscar algo en el fondo del pozo. Encontró piedras sueltas, pequeños pedazos de madera y raíces. Intentó usar las piedras para marcar las paredes, como un tipo de registro de los días. Al menos así alguien sabrá que estuve aquí, pensó. En el pueblo,
las historias de los sonidos misteriosos comenzaron a atraer la atención de jóvenes curiosos. Grupos de niños y adolescentes se reunían por las noches para intentar escuchar los lamentos o ver al supuesto fantasma. Entre risas nerviosas, algunos afirmaban haber visto algo, mientras que otros se burlaban de la idea. Pero la verdad era que nadie tenía el valor suficiente para explorar el lugar a fondo. Mientras tanto, en el pozo, John continuaba luchando contra la desesperación. En un momento, miró hacia el cielo estrellado y comenzó a hablar en voz alta. Si alguien está escuchando, no quiero morir así. Solo quería una oportunidad más. Tal vez arreglar lo que rompí. Su voz se quebró, y lágrimas comenzaron a rodar por su rostro sucio. Ese pozo, que al principio parecía una prisión física, comenzaba a convertirse en una cámara de reflexión para su alma. Pero incluso mientras el desespero se instalaba, sintió que algo cambiaba. No sabía cómo explicarlo, pero una nueva fuerza lo invadió. Quizás era el instinto, el recuerdo de Max, o simplemente el deseo de volver a ver el sol una vez más. Se prometió a sí mismo, no voy a rendirme. No aquí. No así. En la tarde de lo que parecía ser el sexto día, John apenas podía mantener los ojos abiertos. Su cuerpo, exhausto y herido, parecía estar rindiéndose, pero su mente aún se aferraba a la vida. La luz del sol que descendía por el pozo era un recordatorio cruel del mundo que continuaba arriba, inalcanzable. «Todavía estás aquí, John. Todavía estás aquí», murmuró para sí mismo, intentando resistir la tentación de simplemente cerrar los ojos y dejarse vencer por el cansancio. Afuera, el sonido de risas y pasos rompió el silencio que lo había rodeado durante días. Un grupo de niños de la comunidad, alentados por las historias de voces y fantasmas, decidió explorar la propiedad abandonada. Armados con linternas, mochilas y una valentía juvenil, avanzaron por el terreno descuidado, ignorando la maleza alta y las ramas que rasgaban sus ropas. ¿Escuchaste eso?, preguntó Jake, un chico de 12 años, deteniéndose abruptamente. Los otros se miraron entre sí en silencio. Era un sonido bajo, un murmullo que parecía venir de debajo de la tierra. «Es solo el viento», dijo Sarah, intentando ocultar el miedo en su voz. Pero otro niño, Ben, señaló el viejo pozo frente a ellos. «No es el viento. Viene de ahí». El grupo se acercó con cautela. El pozo parecía un portal a otro mundo, cubierto de musgo y rodeado de maleza. «Debe ser solo un eco», dijo Sarah, intentando racionalizar. Pero Jake, movido por algo entre curiosidad e intuición, encendió su linterna y alumbró el interior del pozo. «¿Hay alguien ahí abajo?», gritó, con los ojos abiertos de par en par. Abajo, John escuchó la voz de Jake. Fue como un choque de electricidad recorriendo su cuerpo. «Oigan, estoy aquí, por favor, ayúdenme». Intentó gritar, pero su voz salió ronca y débil. «¿Escuchaste eso?», habló, dijo Jake, emocionado. Sarah dio un paso atrás, nerviosa. «¿Y si es peligroso? ¿Y si no es humano?». Ben puso los ojos en blanco y se inclinó sobre el borde. «No seas tonta. Es solo un hombre, está atrapado». Se volvió hacia los otros. «Alguien tiene que pedir ayuda, corran al pueblo». Jake tomó la iniciativa y salió corriendo por el campo, mientras los demás intentaban tranquilizar a John. «Aguante, señor. Vamos a sacarlo de ahí», dijo Ben, intentando sonar confiado, aunque no tenía idea de cómo lo harían. John, mirando hacia arriba, sintió las lágrimas correr por su rostro sucio. «Gracias», murmuró, sin fuerzas para decir más. Los minutos siguientes parecieron horas. Mientras esperaba, John escuchaba las voces de los niños y sentía crecer una pequeña chispa de esperanza. «Me encontraron».
Me encontraron, repetía para sí mismo como un mantra. Finalmente, el sonido de sirenas rompió el aire. El equipo de rescate llegó rápidamente, trayendo equipos y luces que transformaron el oscuro pozo en un escenario de acción. Señor Harris, estamos aquí. Lo sacaremos de ahí, dijo el líder del equipo, con una voz firme y tranquilizadora. Los bomberos descendieron con una cuerda, usando equipos especializados para estabilizar a John. Cada movimiento era calculado para evitar más lesiones. Cuando finalmente lo izaron fuera del pozo, la luz del sol tocó su piel por primera vez en casi una semana. Parpadeó, cegado, pero incapaz de contener las lágrimas que vinieron junto con la sensación de alivio. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, Max apareció, ladrando y corriendo en círculos a su alrededor. Max. Oh, chico, no me abandonaste, dijo John, con la voz entrecortada. Se inclinó para acariciar al perro, ignorando el dolor que aún latía en su pierna. Los paramédicos se acercaron, pero le dieron un momento para asimilar todo. Los niños observaban a la distancia, emocionados, mientras la escena se desarrollaba. Jake, aún jadeante, miró a Ben. Lo salvamos, dijo, con una sonrisa orgullosa. Creo que somos héroes, respondió Ben, y ambos rieron nerviosos, mientras Sara solo asentía en silencio, aún procesando todo. Cuando colocaron a John en la camilla, él miró a los niños y levantó la mano. Me salvaron la vida. Gracias, dijo, con una sonrisa débil pero genuina. Sus palabras quedaron grabadas en la memoria de los niños, un recordatorio de que la valentía y la compasión pueden cambiar vidas. Mientras la ambulancia partía, los bomberos comenzaron a sellar el pozo, asegurándose de que nadie más cayera en él. El círculo de luz que John había conocido también finalmente se apagó, pero para él, un nuevo mundo apenas estaba comenzando. En el hospital, John abrió los ojos lentamente, parpadeando contra la luz blanca y estéril de la habitación. Sentía el cuerpo pesado, pero el dolor en su pierna había disminuido gracias a los medicamentos. El constante sonido del monitor cardíaco junto a su cama lo devolvió a la realidad, estaba vivo. Y, lo más importante, ya no estaba en el fondo del pozo. Por un momento, dejó que el alivio lo inundara, cerrando los ojos de nuevo mientras respiraba profundamente. Buenos días, señor Harris, dijo una voz femenina y cálida. La enfermera, una mujer de sonrisa amable, entró en la habitación cargando una bandeja con el desayuno. Parece que es famoso por aquí. Todos están hablando del hombre rescatado por un grupo de niños aventureros. John sonrió, una sonrisa débil pero genuina. ¿Famoso? Creo que prefiero pasar desapercibido, respondió con la voz todavía ronca. La enfermera rió. No será fácil con esta historia. Ellos lo salvaron, ¿sabe? Vinieron anoche a preguntar por usted, pero estaba sedado. Creo que estaban bastante preocupados. Las palabras de la enfermera calentaron el corazón de John. Pensó en los niños que tuvieron el valor de acercarse al pozo y pedir ayuda. Me gustaría verlos. Necesito agradecerles, dijo. La enfermera asintió. Voy a avisarles. Estoy segura de que estarán felices de saber que está bien. En los días siguientes, John enfrentó un periodo de recuperación física y emocional. Su pierna estaba enyesada, y el médico explicó que tardaría semanas en poder caminar con normalidad. A pesar de eso, había algo diferente en él, una ligereza que no sentía desde hacía años. Pasaba el tiempo reflexionando sobre la experiencia en el pozo, sobre cómo estuvo tan cerca de la muerte y cómo eso lo había hecho ver la vida con otros ojos. Max fue llevado al hospital por uno de los bomberos, y el reencuentro fue un momento de pura emoción. ¿Estás bien, chico? Apuesto a que estabas preocupado, dijo John, con la voz entrecortada,
mientras Max lamía su mano con entusiasmo. El perro parecía aliviado de tener a su dueño de vuelta, y su lealtad silenciosa era un recordatorio del amor incondicional que siempre había estado junto a John. Finalmente, los niños lo visitaron una tarde, tímidos al entrar en la habitación del hospital. Jake, Ben y Sarah permanecieron en silencio por un momento, hasta que John les sonrió. «Ustedes son mis héroes», dijo, rompiendo el hielo. Jake sonrió con orgullo. «Solo hicimos lo que cualquiera haría», respondió, pero Ben lo interrumpió. «No todos tendrían el valor de acercarse tanto a ese pozo. Creo que fuimos bastante valientes». Todos rieron, y Sarah, que parecía más reservada, le entregó a John una tarjeta que habían hecho juntos. «Queríamos que supiera que estamos felices de que esté bien», dijo, con las mejillas sonrojadas. John tomó la tarjeta, emocionado. Era sencilla, con dibujos de árboles y un perro, pero para él, era más valiosa que cualquier regalo. «Gracias, chicos. Me dieron una segunda oportunidad. No sé si podré devolverles esto, pero les prometo que nunca olvidaré lo que hicieron por mí», dijo, con la voz quebrada. Pasaron el resto de la tarde conversando sobre cómo habían encontrado el pozo, riéndose de las historias que surgieron en el pueblo sobre voces fantasmales y compartiendo momentos de distensión. Tras ser dado de alta del hospital, John volvió a casa. Aún usaba muletas, pero Max siempre estaba a su lado, fiel como siempre. La comunidad también comenzó a acercarse más a él. Vecino tras vecino apareció con comida, flores o simplemente palabras de apoyo. Por primera vez, John sintió que formaba parte de algo más grande. Su historia había conmovido a todos de una manera que nunca imaginó. Sentado en el porche con Max a sus pies, John pensaba en la transformación que había experimentado. La experiencia en el pozo no solo lo había hecho valorar la vida, sino que también lo motivó a reconectarse con las personas a su alrededor. Había pasado tanto tiempo intentando evitar el dolor que olvidó la alegría que viene con las conexiones humanas. Una tarde, decidió organizar un encuentro en la plaza central del pueblo. Con la ayuda de algunos vecinos y de los niños que lo habían rescatado, planeó un evento simple pero significativo. Invitó a los bomberos y a las familias de los niños, y compartió su historia, usándola como una advertencia sobre los peligros de la propiedad abandonada, pero también como un mensaje de esperanza. «Nunca subestimen el valor y la bondad de las personas», dijo, mientras miraba a Jake, Ben y Sarah. El evento fue un éxito. John se sintió inundado de gratitud mientras observaba a las personas reunirse, conversar, reír y conectarse. Al final del día, se sentó en un banco con Max, observando la puesta de sol. «La vida puede no ser perfecta, pero aún puede ser hermosa», dijo, acariciando al perro. El sol brillaba intensamente aquella mañana de sábado mientras John caminaba lentamente por el sendero que llevaba a la plaza central del pueblo. Aún usaba un bastón para mantener el equilibrio, pero su pierna estaba mucho mejor y su energía había regresado. A su lado, Max trotaba alegremente, moviendo la cola como un metrónomo. Para John, ese simple paseo era un símbolo de algo mucho más grande. Estaba vivo y conectado con el mundo de una manera que no había sentido en años. Desde el evento en la plaza, su vida había tomado un rumbo completamente diferente. Ya no era el hombre aislado que evitaba el contacto humano, refugiándose en su trabajo y su rutina. Ahora se esforzaba por conversar con los vecinos, visitar la cafetería local e incluso participar en reuniones comunitarias. El pueblo, que antes parecía solo un telón de fondo para su existencia, ahora era un verdadero hogar. Ese día, John tenía algo especial planeado. Había invitado a los niños que lo rescataron, a sus familias, a los bomberos y a otros miembros de la comunidad a una pequeña celebración en su casa. Quería agradecerles una vez más, pero también quería aprovechar la oportunidad para comenzar algo nuevo, una tradición de reuniones que acercaran a las personas.
Al llegar a la plaza, vio a Jake, Ben y Sara jugando cerca de la fuente. Los niños corrieron hacia él al verlo, con los rostros iluminados por la alegría. «Señor Harris», gritó Jake, llegando primero. «Está caminando muy bien. Creo que pronto podrá correr detrás de Max», bromeó, provocando risas entre todos. Jon sonrió, inclinándose con dificultad para acariciar la cabeza del chico. «Todo gracias a ustedes, héroes». Sara le entregó a Jon un pequeño regalo cuidadosamente envuelto. «Hicimos esto para usted», dijo, tímida, mientras Ben la animaba con un gesto. Jon abrió el paquete con cuidado y encontró una pequeña escultura de madera que representaba a Max. «Lo hicimos en la clase de arte. Pensamos que le gustaría», explicó Ben. Jon se quedó sin palabras por un momento, con los ojos llenos de emoción. «Me encanta. No saben lo mucho que esto significa para mí», respondió con la voz entrecortada. Más tarde, ya en casa, comenzó la celebración. Se instalaron mesas en el jardín, llenas de comida que los vecinos habían traído. Los niños corrían por el césped mientras los adultos conversaban animadamente. Max, como siempre, era el centro de atención, recibiendo golosinas y caricias de todos. Jon observaba todo con una sensación de plenitud. Su casa, que antes era solo un espacio vacío, ahora vibraba con vida y risas. Durante el evento, Jon se levantó, golpeando suavemente un vaso para llamar la atención de todos. «Quiero agradecerles por estar aquí hoy», comenzó, con la voz firme pero llena de emoción. «Pasé mucho tiempo alejándome del mundo, pensando que era más fácil vivir solo. Pero mi experiencia en el pozo me mostró que no podemos enfrentar la vida solos. Nos necesitamos unos a otros. Y, lo más importante, debemos valorar las segundas oportunidades que recibimos». Los aplausos fueron cálidos, y Jon se sintió invadido por una ola de gratitud. Levantó su vaso. «Por la comunidad, el valor y la bondad. Y, por supuesto, por Max, que nunca se rindió conmigo», dijo, provocando risas y más aplausos. Cuando el evento terminó y los invitados comenzaron a marcharse, Jon se quedó sentado en el porche, observando el cielo teñido de naranja por el atardecer. Max estaba echado a sus pies, agotado pero contento. Jon sostenía la pequeña escultura de madera en sus manos, pasando los dedos por los detalles cuidadosamente tallados. Pensó en cómo ese momento parecía tan lejano de la vida que llevaba antes. Sobrevivió al pozo, pero más que eso, encontró un nuevo propósito. El aislamiento que antes lo definía ahora era solo un recuerdo, una sombra que había dejado atrás. Jon sabía que la vida todavía traería desafíos, pero también sabía que ahora era más fuerte para enfrentarlos. Al entrar en casa, miró la estantería donde había colocado la escultura de Max junto a otros recuerdos importantes. «Estamos juntos en esto, chico», dijo al perro, que respondió moviendo ligeramente la cola. Por primera vez en muchos años, Jon se fue a dormir con el corazón liviano y lleno de esperanza para el futuro. No sabía qué le traería el día siguiente, pero estaba listo para vivirlo plenamente. Después de todo, la vida le había dado una segunda oportunidad, y no pensaba desperdiciarla.